Un gran terremoto de acontecimientos sacude los cimientos de Estados Unidos. No es un terremoto real, pero podemos ver los daños, tanto que pareciera que los Estados Unidos está bajo ataque. La crisis del coronavirus sigue haciendo estragos entre los trabajadores. Los Estados Unidos están batallando y mucho con el dinero que tiene el gobierno para gastar. Wall Street, que cerró la semana con pérdidas superiores al 4% en sus principales indicadores, arrastrado por el pesimismo respecto a la subida de los tipos de interés. Estados Unidos vive una epidemia de violencia. Las muertes por armas de fuego tuvieron su punto más alto en casi 30 años. La frase "no puedo respirar" se volvió un emblema durante las más de 2,000 protestas que ocurrieron en todo Estados Unidos en los siguientes días. Protestas que vinieron acompañadas, en muchos casos, de saqueos a comercios. Si ya desconfiabas del gobierno antes, ahora lo harás más. A medida que salen a la luz todas las mentiras que las instituciones gubernamentales inventaron sobre el COVID y el confinamiento, lo que hizo que se paralizara la economía y quebraran decenas de miles de empresas. Según un artículo del New York Times, una reciente encuesta reveló cómo han caído los índices de confianza en los funcionarios de salud pública. Con respecto a lo que dice el presidente Biden, los índices cayeron en un rango del 43 al 54% en la encuesta, mucho más bajo que durante las primeras fases de la pandemia. O sea que, la gente no confía en los gobernantes en lo absoluto. Y tal parece que desde la pandemia todo se ha descarrilado, como los trenes en Ohio, Carolina del Sur y Texas en el mes de febrero. Fox News pone en evidencia a este gobierno, y recientemente reportaron que 1.2 trillones de presupuesto para infraestructura debería significar mejores carreteras, pero no lo hace. La astronómica cifra supera al Producto Interno Bruto de todo México, un país productor de petróleo. En Norteamérica las cosas están muy locas, sobre todo ahora que pretenden imponerte a qué médico debes consultar, según tu raza y la del propio médico. Ahora resulta que no debes ir al mejor especialista, sino que es recomendable que acudas a uno con tu mismo color de piel. Con respecto a la violencia en las calles, recientemente el New York Post publicó el artículo "San Luis es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos para vivir", de acuerdo a un estudio. Esta investigación comparó la seguridad de 182 ciudades norteamericanas. Mientras el sistema de justicia en San Luis perdona a los delincuentes y les da segundas oportunidades, los tiroteos, robos y asaltos aterrorizan a sus habitantes todos los días. Y mientras todo esto ocurre, fanáticos del movimiento woke van ahora por las estatuas y monumentos más icónicos de Estados Unidos, que pretenden derribar y destruir, dejando a Estados Unidos sin memoria ni historia para recordar. Esa es una jugada del libro comunista, que les ha dado resultado cuando quieren despojar a los países de su identidad, como hicieron en Rusia y en la Alemania Oriental en tiempos de la Guerra Fría. Quédate viendo este video, porque te explicamos todos los detalles de los últimos acontecimientos que han vuelto la realidad de Estados Unidos caótica en las últimas semanas, y de los cuales debemos estar enterados para saber cómo afrontarlos. Sigues aquí, nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? En Estados Unidos aún tenemos un cierto temor cuando salimos a la calle sin usar mascarilla, estamos con la sensación de que nos falta algo. Ese temor nos ha quedado grabado, después de escuchar y ver desde el gobierno supuestos hechos en torno al virus, que en realidad son mentiras que ahora se están descubriendo. 3 años después, muchos estadounidenses se están dando cuenta de que los supuestos expertos no poseían los conocimientos que decían tener, o eran deshonestos. El Dr. Marty Makary es un respetado experto en salud pública, y profesor de la Facultad de Medicina Johns Hopkins. En una reciente audiencia del Congreso sobre desinformación de la pandemia, el Dr. Makary fue interrogado sobre diversas conspiraciones acerca del COVID. El Dr. Makary señaló que había 5 grandes falsedades difundidas por los funcionarios de salud pública y el gobierno estadounidense. La primera mentira era que la inmunidad natural no proporcionaba una protección adecuada contra el virus, lo que desde entonces ha sido desmentido por un estudio de la revista Lancet, que demostró que la inmunidad natural era tan eficaz, e incluso mejor que la vacunación. La segunda mentira era que cerrar las escuelas reduciría los índices de transmisión, lo que ha sido desmentido por la experiencia en Europa, donde las escuelas permanecieron abiertas, y tuvieron índices de transmisión similares.
La tercera mentira fue que la miocarditis era más frecuente tras una infección por COVID que tras la vacunación, pero la revista médica JAMA Cardiology demostró que era de 4 a 28 veces más frecuente tras la vacunación en la población. La cuarta mentira fue que decir que el virus se propagó por una fuga del laboratorio de Wuhan era una teoría conspirativa, a pesar de que hoy es un hecho confirmado, y los principales virólogos lo plantearon como una posibilidad en enero del 2020. La quinta mentira fue que la vacuna y los refuerzos eran necesarios para los jóvenes, aunque no se han realizado ensayos de control aleatorio que respalden esta afirmación. Ashish Jha, el médico jefe de COVID de la Casa Blanca, declaró que estaba clarísima la situación de los jóvenes, pero el Dr. Makary afirma que los jóvenes sanos no deben recibir la vacuna ni los refuerzos. Además, en los últimos 3 años no se ha notificado la muerte de ningún niño estadounidense sano a causa del COVID. Los funcionarios de salud pública que promovieron medidas relacionadas con el COVID lo hacían a pesar de la falta de datos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas, sugieren ahora que una niña sana de 12 años debe recibir vacunas COVID todos los años, durante el resto de su vida. Por eso debemos informarnos y exigir datos antes de aplicar tales recomendaciones. La mayor parte de la oposición a estas afirmaciones viene de los médicos en ejercicio. Según la propia investigación de los CDC, el 40% de los pediatras no recomiendan las vacunas COVID para los niños. Mientras esto ocurre, la ciudad de San Luis se ha visto arrasada por una oleada de crímenes violentos. Sin embargo, el sistema judicial no ha hecho justicia a las víctimas y, en cambio, ha permitido que los criminales salgan libres y cometan más atrocidades. San Luis es una gran ciudad de Estados Unidos, pero se ha deteriorado rápidamente bajo el liderazgo de una fiscal de distrito llamada Kim Gardner, respaldada por el empresario George Soros. Recientemente, un vagabundo fue asesinado a plena luz del día en una acera y fue grabado en video y ampliamente difundido. El fiscal general de Missouri está intentando destituir a Kim Gardner de su cargo, por el desastre que ha ocasionado. El video del indigente asesinado en San Luis sirve como un triste ejemplo de lo que está mal con esta fiscal. En el video del incidente, se puede ver a Deshaun Thomas de pie detrás de un indigente que estaba sentado en la acera. Thomas procede entonces a descargar un arma de fuego al individuo a quemarropa. Los testigos informaron que los dos hombres se habían peleado momentos antes en el exterior de una gasolinera Shell. Thomas fue capturado poco después en una biblioteca. Esto ha provocado un aumento de las peticiones de destitución de la fiscal Kim Gardner, debido al creciente número de delincuentes reincidentes responsables de delitos violentos en la zona. Recientemente, un delincuente convicto de 21 años llamado Daniel Raleigh atropelló con su coche a una joven jugadora de voleibol y luego procedió a robarle mientras ella estaba inmovilizada en el suelo. Muchos críticos afirman que Daniel nunca debería haber sido puesto en libertad y responsabilizan a Gardner de este resultado. A la vez que esto sucede, el sector del transporte en Estados Unidos se ha visto afectado por una serie de catástrofes en los últimos tiempos. Desde accidentes aéreos hasta choques mortales en tierra, estos sucesos demuestran la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y la intervención del gobierno. Los ciudadanos se preguntan cuánto tiempo más puede el gobierno ignorar el peligro inminente de una gran catástrofe de aviación en América. La gravedad de la situación no es exagerada. Recientemente, un controlador aéreo de Burbank permitió que un avión de Mesa Airlines aterrizara en una pista en la que estaba despegando un avión de SkyWest. Cuando el avión de Mesa Airlines abortó su aterrizaje, la controladora dirigió brevemente los dos aviones el uno hacia el otro, hablando con ambos a la vez por la radio. En un momento dado, los aviones estaban a menos de 1,5 kilómetros de distancia, lo cual es peligrosamente cercano para objetos que se mueven a la velocidad de un avión. Este incidente recuerda a otro ocurrido a principios de mes en Texas, en el que un avión de carga de FedEx estuvo a punto de colisionar con otro de Southwest Airlines, tras recibir autorización para aterrizar en la misma pista en la que despegaba el avión de Southwest. Este tipo de hechos no deberían tolerarse ni producirse, y sin embargo son cada vez más frecuentes. Recientemente, un tren que transportaba placas de roca y más de 30,000 galones de combustible propano, descarriló en el condado de Manatee,
lo que provocó el despliegue de personal especializado en materiales peligrosos, quienes evacuaron la zona. Y a principios de febrero, un descarrilamiento en East Palestine, en Ohio, provocó una nube química en forma de hongo, llena de contaminantes dañinos para las personas, los ríos, las plantas y los animales. Es esencial el darle prioridad a las infraestructuras estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez son más frecuentes incidentes como el de los aviones, que evitan estrellarse por los pelos, por solo 30 metros. Por desgracia, parece que nadie en el gobierno de Biden se está tomando en serio esta cuestión, y a menos que empiecen a hacerlo, mucha gente puede perder la vida. Otra polémica que se ha destapado en los Estados Unidos es la de la importancia que ahora se da a la raza de los médicos. Es una tendencia extraña y preocupante, ya que algunas personas están pidiendo que se juzgue a los médicos por su raza en lugar de por sus capacidades. Por alguna razón inexplicable, las facultades de medicina y los hospitales se han convencido de que la apariencia de los médicos es el factor más crítico de su profesión. La CNN ha defendido enérgicamente esta idea, como demuestra un reciente programa de noticias, en el que el presentador y el invitado destacaron la importancia del aspecto y el origen de los médicos. Un invitado del programa citó una investigación que demostraba que una plantilla de médicos más diversa conduce a una mejor comprensión y confianza entre pacientes y médicos. Esto se debe a que un médico con una formación más variada puede comprender las experiencias culturales del paciente, sus antecedentes y otros aspectos de su vida. Pero la realidad es que, si hay algún sector en Estados Unidos que requiere una meritocracia pura, y la selección de las personas más cualificadas para el trabajo, ese es la medicina. La doctora Marilyn Singleton es de los pocos profesionales de la medicina que ha levantado su voz. Lo hizo en un artículo de opinión para el Washington Post titulado «Soy una doctora negra, y me siento consternada por el entrenamiento obligatorio en los prejuicios implícitos». Durante una entrevista reciente en un canal de noticias, ella expresó su preocupación compartiendo sus experiencias personales. Marilyn creció en una época de segregación, en la que los individuos negros estaban limitados a asistir a universidades negras. Sin embargo, tuvo la suerte de presenciar un cambio en el sistema educativo, que le permitió asistir a universidades de primer nivel que antes eran inaccesibles para sus padres. Cuando asistió a la Facultad de Medicina, se alegró de ver a un grupo diverso de personas de distintos orígenes en todo el país. Todos compartían el mismo objetivo de obtener buenas notas y convertirse en los mejores médicos posibles, para proporcionar una atención óptima a sus pacientes. Según Marilyn, la atención debe centrarse en proporcionar una asistencia médica de calidad a los pacientes, y no en la raza o etnia del médico. Los pacientes deberían tener acceso a los mejores médicos, independientemente de su origen. Es decepcionante que solo una pequeña parte de los médicos en ejercicio estén dispuestos a expresar su opinión sobre este asunto. Una de las razones puede ser que solo el 47% de los médicos tiene su propia consulta privada, mientras que el 53% trabaja para grandes sistemas de salud, por lo que temen perder su empleo. Los pacientes valoran a sus médicos por la calidad del tratamiento que reciben, independientemente de su color de piel. En estos tiempos de cambio, los estadounidenses también deberían apreciar a las personas que hicieron grande a Estados Unidos con sus sacrificios. Pero hay gente que quiere que esas personas sean olvidadas. En los últimos años, ha habido un movimiento creciente para retirar o destruir monumentos y memoriales, que se consideran ofensivos o controvertidos. Esto ha provocado acalorados debates en todo Estados Unidos, en los que muchos argumentan que estas estructuras son partes importantes de la historia y la identidad de Estados Unidos, mientras que otros las consideran símbolos de opresión y racismo. Hay un conocido refrán que dice que destruir la historia de una nación es una forma eficaz de controlar tanto a su pueblo como su futuro. En línea con este sentimiento, algunos individuos de Nueva York han derribado recientemente estatuas que representan el pasado de Estados Unidos, incluida la estatua de Teddy Roosevelt, que había permanecido en pie durante muchos años. A pesar de ser uno de los presidentes más queridos y populares de Estados Unidos, su estatua fue destruida por unos alborotadores. Por desgracia, parece que estos actos no bastaron para satisfacer a los manifestantes. Ahora, ciertos grupos del Pentágono, que se identifican con una ideología concreta,
Han puesto sus ojos en el Cementerio Nacional de Arlington, el mayor y más importante de Estados Unidos. Planean desmantelar un monumento que honra a quienes perdieron la vida durante la Guerra Civil. Chris Bedford, editor ejecutivo de la Sociedad del Sentido Común, fue invitado por Tucker Carlson a su programa para debatir sus ideas con el público estadounidense. Según Chris Bedford, el monumento situado en Arlington ocupa un lugar especial en el corazón de los estadounidenses, ya que rinde homenaje a quienes perdieron la vida durante la Guerra Civil. No es un monumento que celebre la victoria, ni sugiere que la guerra esté en el horizonte. Más bien simboliza la reconciliación, al servir de monumento funerario que se alza sobre las tumbas de numerosos individuos, entre ellos varias víctimas de la guerra del bando confederado. Este monumento es una representación de la paz, con una mujer vestida con una toga en el centro que sostiene un laurel, una corona adornada con ramas, y una reja de arado, que representa la transformación de las armas en herramientas. La imagen del monumento, situada bajo la figura central, representa a los sureños respondiendo a la llamada a las armas, lo que algunos críticos cuestionan. Durante ese periodo, aproximadamente el 2% de la población estadounidense perdió la vida en combate. Durante décadas, tras la conclusión de la guerra, ni siquiera se permitió a los soldados confederados ni a sus familias cuidar de las tumbas de los que murieron. Sin embargo, Estados Unidos consiguió atravesar esa época agitada. A pesar de los inmensos retos que planteó la guerra civil, los estadounidenses acabaron superando sus diferencias. Los antiguos adversarios se tendieron la mano unos a otros, comprometiéndose a trabajar juntos por la reconciliación y la unidad. Las personas que construyeron el monumento de Arlington sabían que el país no era perfecto. Se enfrentaban a muchos problemas, y algunos de ellos aún persisten hoy en día. Sin embargo, a pesar de estos problemas, se unieron en un espíritu de reconciliación. Destruir este monumento es un acto simple y vicioso, sobre todo cuando se hace en un cementerio, 150 años después. No corresponde a los vándalos borrar la historia, pero el Congreso ha otorgado al Pentágono el poder de hacerlo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para ti, como la compañía de reparación de crédito, donde te ayudan a eliminar cuentas que no pudiste pagar, y restaurar tu puntaje de crédito a un nivel aceptable para que puedas comprar casa o auto. También tenemos el curso completo de cómo comprar tu casa en Estados Unidos, y cómo puedes eliminar tu deuda actual hasta un 50%. Así que vámonos a la descripción de este video. Gracias, y un saludo muy grande.